Bienvenidos a otro episodio de Entre Médicos, el podcast del Hospital Centro Médico. Soy Winnipeg Arriaza, especialista en cirugía general y hepatopancreato biliar. Hoy nos acompaña la doctora Luz Cordón de Arévalo. La doctora es oftalmóloga y tenemos el gusto, para mí en especial es un gusto tenerla acá, a la doctora que es quien ha estado promoviendo tanto la educación médica continua, y de verdad es un honor tenerla, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Para mí es un gusto pues poder compartir. Creo que siempre el tema educativo en el ámbito médico es un punto de reunión donde todos podemos aprender, porque hay tantas subespecialidades que al final uno va quedándose atrás en otras áreas, ¿verdad? Doctora, cuéntenos un poquito de usted. Bueno, yo hice mi especialidad en oftalmología en la Unidad Nacional de Oftalmología, y desde ese tiempo pues me quedé en la clínica de segmento anterior, donde hice mi fellow y después me quedé de jefe un tiempo. Estuve en la unidad como 10 años. Posterior a eso participé en la formación de un nuevo posgrado avalado por la Universidad Galileo y el Instituto Panamericano contra la Ceguera. Llevo ahí aproximadamente 20 años desde su fundación, siempre en el área de segmento anterior, y pues siempre he participado en la docencia. Y acá en el centro médico pues teníamos el proyecto, como me ha tocado estar en evaluación de pacientes de emergencia, porque cubría los turnos, siempre con la inquietud de crear un espacio donde la atención fuera cada vez más especializada y de acuerdo a los cambios que han venido ocurriendo en el tiempo con el manejo de estos pacientes, porque realmente la cirugía para pacientes de trauma ocular ha evolucionado grandemente, tanto por los avances en la microcirugía como en los avances también en el diagnóstico. Por lo tanto, el pronóstico cada vez es mejor. Y este año pues tuvimos la alegría de inaugurar nuestro quirófano dentro del centro médico con equipo de vanguardia y posicionándonos así como la primera unidad de trauma ocular privada en Guatemala. ¡Wow! Eso. Que justo de eso vamos a hablar hoy. Y de eso vamos a hablar, el trauma ocular. El ojo me encanta, la verdad es que es uno de los órganos tan bonitos. Pero más que bonito, realmente es una de nuestras conexiones del mundo interior con el mundo exterior, y de ahí está la importancia de por qué tenemos que cuidar tanto los ojos y de por qué acudir rápido o referir a un paciente rápido a la hora de tener un trauma, ¿verdad? Sí. ¿Cómo definimos el trauma ocular? ¿Cuáles son los tipos de trauma? ¿Cómo podemos clasificarlo? Mire, en realidad, como usted bien mencionaba, el ojo se ha considerado una extensión del cerebro. Realmente algunos dicen, no vemos con los ojos, es como que viéramos con el cerebro. Bueno, el tema es que el tener nuestra visión preservada es una herramienta que nos permite desenvolvernos en el mundo. Entonces es muy importante cuidarlos. Sin embargo, cada vez estamos más expuestos a injurias externas hacia el ojo, y a eso es a lo que se le denomina un trauma ocular, que puede ocurrir tanto a nivel laboral, que es donde principalmente ocurren accidentes, en casa también, en práctica deportiva también puede ser, y en la actualidad la violencia, porque la violencia cada vez ha ido escalando a tal forma que vemos más trauma secundario a violencia. El trauma se puede clasificar de diferentes formas dependiendo si tenemos un trauma abierto. Trauma es una injuria, un golpe, algo hacia el ojo. Si tenemos el ojo abierto, o sea que hubo un trauma penetrante, que una ruptura ahí del globo, o puede ser un trauma cerrado. Aunque el trauma sea cerrado, podemos tener a veces consecuencias muy graves para la visión. Entonces es importantísimo, ante cualquier injuria que podamos tener a nivel ocular, tener una revisión. No esperar a tener grandes síntomas, porque pueden ser ya que el daño progrese
y al final tener daños que no puedan ser reversibles. Ajá. Y ese es el objetivo del tratamiento del trauma ocular. O sea, ningún trauma es muy pequeño. O sea, uno sí debería consultar Inclusive quemaduras. quemaduras también podemos tener. O sea, el tema de las quemaduras con químicos es bien frecuente en temas de limpieza, por ejemplo. Todo lo que sea álcali que pueda caer en el ojo nos va a provocar una quemadura que si no se hace el manejo de urgencia, o sea, este es un manejo que debe ser en los primeros instantes, desde el lavado con agua profuso, podemos llegar a tener la cara en el chorro, casi que. Sí, o sea, porque, si uno está en la casa. Porque el químico sigue penetrando al ojo, o sea, uno pensaría, me cayó, ya estuvo, no, eso queda impregnado y sigue penetrando y podemos tener daños intraoculares secundarios a eso. Consecuencias desde glaucoma, cicatrices corneales, realmente se puede perder la visión por algo que le caiga en el ojo. Yo he visto en la emergencia acá, por ejemplo, pacientes que se confundieron, tenían algún gotero por ahí, desde que era algo para tratamiento de las uñas, otro era un tratamiento óptico para el perro, y vinieron con una quemadura grave. Hay distintos grados de quemadura y era una quemadura ya de grado severo con afectación del limbo. Menos mal, acudió rápido, se hace el lavado extenso, profuso, y luego ya se inicia el tratamiento antiinflamatorio, ¿verdad? Para prevenir todas estas complicaciones. ¿Qué tan profuso es profuso? Pues ¿cuántos mililitros? Mínimo 1000 cc, que podría ser de agua, o por lo menos solución salina, puede usarse también, por lo menos 1000 cc. A veces uno lo que podría hacer, si tiene duda, ahora, el agua, cuando uno hace un lavado ocular en emergencia, no es solo aplicar el chorro ahí, porque uno tiene que vertir fórnices conjuntivales, a veces en el fórnice superior, doble eversión, pasar un hisopo, hacer una limpieza. Por ejemplo, la cal es algo que queda impregnado ahí, se hacen concreciones de cal, quedan alojadas, y si uno no hizo la doble eversión, eso sigue quemando después, y la persona en ese momento pues no se lo ve, pero ahí está en el fondo del saco, hay que limpiar. Y uno podría incluso hacer mediciones para ver pH que alcanza la conjuntiva para parar, pero por lo menos 1000 cc o un su buen tiempo. Ahí sí que más vale que sobre y no que falte. Un buen rato. No, de verdad. Sí. ¿Y cuáles son los traumas más frecuentes que usted ve? Pues se ven traumas cerrados, traumas abiertos. Realmente es muy variable. Es decir, quizás de lo más frecuente son las famosas esquirlas de metal de algunas personas que trabajan, por ejemplo, con el tema de la soldadura o pulidoras, que fácilmente les va a volar hacia el ojo, que por el tipo de trabajo como que lo minimizan y a veces siempre deberían de utilizar alguna protección, pero como dicen, en el hábito de estarlo haciendo a veces se descuidan. Ahí sí que en la confianza está el peligro. Aplica para todo. Pues no se protegen y lo dejan pasar, y hasta los días que ya les está molestando, consultan. Eso es de las cosas más frecuentes. Quemaduras químicas también son relativamente frecuentes. Ahora, aquí en el hospital se ve mucho paciente politraumatizado. Entonces, pacientes a veces de accidentes vehiculares, que traen otro trauma facial o algo, pueden tener también traumas oculares, que es muy variado, porque a veces podemos tener traumas cerrados. Recordémonos que nuestro ojo es tan delicado, que el diseño de nuestro cuerpo es tan maravilloso que están alojados dentro de las órbitas, y muchas veces la órbita va a recibir el impacto primero y va a proteger al ojo. Sin embargo, aún así, podemos tener traumatismos graves, y en el ojo funciona de esta forma. Como tenemos dos compartimientos, está la cámara anterior y la cámara posterior. Si tenemos un trauma contundente, o sea, que es compresivo, lo que va a pasar es que dentro esos dos compartimentos se van a deformar.
Ajá. Y ahí hay varios círculos donde podemos tener daño. Podríamos tener recesiones angulares, rupturas del iris, rupturas onulares, diálisis retinales, o sea, todas las áreas donde va insertado, como en el momento de la compresión, se pueden rasgar. Y eso a la vez va a tener consecuencias posteriores. Desde ifemas, que también es relativamente frecuente, que son estas hemorragias en cámara anterior, hasta problemas ya a nivel retinal, ¿verdad? ¿Y eso las drenan en agudo? No. No. ¿No se drenan? No. ¿Se reabsorben? Se reabsorben. No. ¿Qué pasa? Hay condiciones donde uno sí va a hacer un lavado de cámara anterior. Hay criterios donde uno se ve obligado a ir a hacer un lavado. Por ejemplo, si empieza a haber un aumento en la presión intraocular, si observamos tinción del endotelio corneal por hemática, esas serían indicaciones del lavado. Pero normalmente uno no lo va a lavar porque en ese lavado no puede provocar más traumatismo y donde se estaba formando el coágulo, provoca uno más sangrado. Entonces uno espera a que empiece a cicatrizar y el mismo flujo de humor acuoso va haciendo un lavado de forma natural y se va limpiando. Y hay grados, ¿verdad? Hay, por ejemplo, el ifema grado 4, que se le llama bola 8, porque es completo. Ajá. Y es tan oscuro que hasta se mira como una bola negra, ¿verdad? Ahí pues ya hay que hacer otros manejos, pero en general es más expectante y deja uno tratamiento con antiinflamatorios, con esteroides principalmente. ¿Hay alguna clasificación para estadificar el trauma? Ajá. Hay varias clasificaciones. Por ejemplo, está la BETS, que es el Birmingham Eye Trauma Score, que ese tiene varias cosas importantes en todo lo que es la historia del trauma ocular. Primero que hizo una clasificación de terminología. Entonces como que unificó o estandarizó cuando uno describe a un paciente que ha tenido trauma ocular. Entonces desde el momento que tenemos una laceración, que abarca toda un corte, digamos, de toda la pared ocular, penetrante es algo que entra pero no tiene salida, perforante que entra y sale, una ruptura es un trauma que por ejemplo fue contundente y el ojo se rompe. Dentro de todas las heridas, de todo el trauma ocular abierto, esta es la de peor pronóstico, porque el mecanismo de acción hace que la ruptura vaya de adentro hacia afuera, por lo tanto puede tener una salida del contenido ocular. Es de la que tiene peor pronóstico. Luego también en estas se normatiza, por ejemplo, las zonas de trauma ocular, porque eso también nos influye en el pronóstico. La zona 1, que es solo la córnea, la 2, que afecta el limbo, la zona 3, que es 5 milímetros por detrás del limbo a polo posterior. Y también está el OTS, que es otro tipo de clasificación que está encaminada para darnos pronóstico visual. Como a veces también está el tema de la parte legal, que puede haber, ya sea que sea un trauma laboral o hay que como que saber qué pronóstico tiene ese paciente desde el momento que uno lo evalúa inicialmente. Y ese es el propósito de esta clasificación. Ahí tome en cuenta la agudeza visual, ciertas condiciones, por lo que hablábamos, si hay ruptura ocular, si ya hay una infección, una endoftalmitis, si hay un defecto pupilar aferente, porque eso también nos da pronóstico. Y este OTS tiene la ventaja, digámoslo así, que luego que nos da un índice numérico, nos dice qué pronóstico tiene a los 6 meses. O sea, ¿qué es lo que podemos esperar ante este paciente con este score a los 6 meses? Si va a tener una rehabilitación del 20/20 o realmente ante un caso como este lo más probable es que vaya a quedar un ojo ciego. Entonces esa es la importancia de este otro score.
Entonces uno debería ¿Está realmente o no? usar el BETS porque estandariza el lenguaje. Ajá. ¿Verdad? O sea, ya estamos todos en el mismo idioma. En el mismo idioma, incluso para investigación y todos clasificarlo de la misma forma. Y el OTS que nos da pronóstico posterior. Incluso para poder también saber qué decirle al paciente. Yo siempre pienso, en estos casos, lo más importante en la evaluación inicial se usa un término que se usa en la guerra, que es el control de daños. O sea, parar el proceso, parar lo que pueda hasta dañar más, y después viene la parte de la rehabilitación. O sea, muchas veces un ojo abierto, cerrarlo, dar su manejo de antibióticos, antiinflamatorios, y explicarle que puede ser que el paciente requiera más de una intervención quirúrgica ya para rehabilitarlo de forma final, ¿verdad? Pero sí están esas dos clasificaciones y esas son la utilidad. ¿Y qué pruebas les hacen a los pacientes? Digamos, agudeza visual. Lo primero, pues en el examen clínico, es el examen en lámpara de hendidura, que la lámpara de hendidura es un aparato como que fuera un microscopio. Uno mira todo de forma amplificada, que tiene la ventaja de que el haz de luz es una hendidura y uno puede jugar con eso y entonces uno ya determina las capas afectadas. Luego también tenemos lentes que nos complementan la evaluación para ver fondo de ojo. Obviamente los dilatan antes, ¿o no? Va a depender. Trauma abierto, uno generalmente evita aplicar gotas de forma inicial porque usted puede inducir una infección, provocar más daño. Lo primero es lámpara de hendidura. Por ejemplo, si tuviéramos un IFEM, que no podemos ver polo posterior, podríamos recurrir a un ultrasonido. Pero si uno sospecha que hay ruptura, que hay un cuerpo extraño, que hay también ruptura de órbitas, una tomografía, ¿verdad? Y esa es una ventaja que tenemos aquí en el hospital, porque hay otros centros oftalmológicos donde tal vez pueden hacer una parte inicial, pero realmente lo que tiene un hospital como este, pues nos da un examen integral. Recordemos que hablábamos de paciente politraumatizado, que muchas veces va a ser un manejo multidisciplinario. O sea, no es únicamente el oftalmólogo, sino está el maxilofacial, el neurocirujano por el área, ¿verdad? O lo que más esté involucrado, que se puede evaluar. Pero perdón, le interrumpí. ¿Usan lentes para acompañar el examen? Luego ya para si tenemos que dilatar, pues sí, se utiliza lente de fondo de ojo, de biomicroscopía que se llama. También tenemos el oftalmoscopio indirecto, tenemos también un ultrasonido para ser efectuado por el oftalmólogo, ¿verdad? Sin embargo, si hay ruptura del globo o sospechamos, es muy delicado el tema del ultrasonido porque es un estudio de contacto. Y si el médico que lo está haciendo no tiene mucha experiencia o comprime, podemos provocar más daño. La tomografía nos da muchísima información, incluso en un trauma abierto. Sí, los cortes ahora son... Sí. Entonces, por supuesto que no al detalle como otro tipo de evaluaciones que son más minúsculas, digámoslo así. Por ejemplo, un OCT de segmento anterior o un VM. Pero para fines de lo que es el manejo de trauma ocular inicial, una tomografía, un ultrasonido, sí. Y en el hospital tenemos transductores especiales para ojo. Sí, así como, o sea... Lo que pasa es que el ultrasonido es oftalmológico y lo tenemos en la clínica de evaluación de oftalmología que está en la emergencia. O sea que para el manejo inicial y evaluación inicial, está equipada la clínica de emergencia de oftalmología. Sí. Eso no me lo sabía. Sí. Ahora, hay más, en la actualidad hay otro tipo de exámenes para auxiliares para oftalmología, pero es más para otro tipo de procedimientos. Eso no contamos ahorita en el hospital. Bueno, entonces, ¿qué tan severo puede ser a largo plazo un trauma? O sea,
Claro, Sí. entendemos que se puede perder por completo la visión, pero ¿qué posibilidades? Si es un trauma que no se manejó de forma adecuada, sí puede haber una pérdida de visión. La OMS, que es la que da el informe mundial de salud, ha descrito en la última informe que presentó, creo que era del 2019, mencionaba que existen en el mundo más de 19 millones de personas con algún tipo de con ceguera unilateral. O sea, gracias a Dios tenemos 2 ojos. Entonces, a veces si el trauma es únicamente un ojo, pues queda el otro, pero aún así, creo que eran como 2 millones de personas con ceguera bilateral secundaria a trauma. O sea, sí es algo que a lo que nos puede llevar. Sin embargo, también hay secuelas que tal vez no van a ser un trauma ya, una ceguera permanente, pero sí podemos tener un glaucoma secundario, podemos tener también cataratas secundarias, desprendimientos de retina, que pueden dejar algún tipo de secuela y en algunos casos pues se puede resolver al 100%, pero requiere manejo o tratamiento para siempre, ¿verdad? Esas cirugías, cataratas. Sí. Okay. Entonces por eso es tan importante el diagnóstico y el manejo apropiado. Ajá. Sí. Y en el hospital tenemos todo el recurso, digamos, o toda la infraestructura para tratar cualquier trauma ocular. Digamos, entiendo lo del microscopio. O sea, al momento tenemos el quirófano montado con todo lo que se requiere en la actualidad. Tenemos un microscopio realmente con buenísima visualización. Aparte tenemos aparatos para lo que es la cirugía de vitrio y retina y también de segmento anterior, que viene siendo lo que es una torre para cirugía general, solo que en este caso es microcirugía. O sea, es para vitrectomía posterior, tiene un endoláser también dentro de lo que es este aparato. Digamos, podemos, no sé si es cierto, vamos a seguir comunicados con el mundo exterior, pero vamos a perder esa tercera dimensión que en mi caso yo no podría trabajar, digamos, si no tengo sentido la profundidad, ¿verdad? Al perder la visión de un ojo, perdemos la estereopsis. La estereopsis es el cálculo de profundidad, o sea, el poder ver con profundidad, y esto está dado por la visión de ambos ojos. Entonces, pues ese es uno de los problemas, y hay varias actividades donde requerimos como la cirugía, hay otros tipos de trabajo donde sí es indispensable la visión binocular, y pues esto nos limitaría. Y hay otra cosa que uno no piensa cuando uno piensa en una persona que perdió visión. Aparte de la persona que ha quedado ciega, que deja de trabajar, deja de ser productivo, se pierde generalmente a otra persona que también lo tiene que cuidar en el tema de productividad. O sea, el impacto social y económico que tiene el que alguien pierda la visión es bien importante. Sí, que también hay que tomarlo en cuenta, pues sí, o sea, hay que pensarlo en todo. Yo me acuerdo que, bueno, yo hasta reciente empecé a usar lentes para leer, pero siempre me jacté de tener buena visión. Pero digamos, durante la pandemia, que andábamos todos preocupados por los aerosoles y todo, sí me acostumbré a usar cierta protección. Tengo que confesar que no en todas las cirugías uso protección ocular o usaba. Después de escuchar las charlas de trauma ocular, yo quedé espantada y dije, voy a usar lentes para siempre. ¿Hay recomendaciones, digamos, para prevención de trauma ocular en la población en general? Pues, en general, hablábamos del trauma que ocurre de forma laboral, muchas veces a nivel industrial. Generalmente a este nivel tienen, sí recomiendan las gafas industriales, y hay lugares donde son muy estrictos, lo cual está bien. Uno debería de proteger sus ojos siempre que esté en riesgo de que pueda llegar algún objeto hacia la cara, ¿verdad?
En deporte también se puede requerir este tipo de protección. Y bueno, independientemente de ya un trauma, el tema de la radiación solar o la radiación de computadoras, hay lentes que nos van a ayudar a protegernos. El sol es un factor muy importante que contribuye a acelerar muchos procesos degenerativos a nivel ocular. Dicho de otra forma, contribuye a que se nos envejezcan los ojos. Y ahí viene el tema de aparecimiento de pterigión, catarata, retinopatía. Entonces uno debería de realmente proteger sus ojos del sol y a nivel, si la gente está expuesta laboralmente, uso de protectores también, ya sean lentes o máscaras, dependiendo de qué sea el trabajo, ¿verdad? Pero sí deberíamos de protegerlos. Y en el tema de lo que les decía de colirios que se aplican de repente algo que no era, los colirios uno debería de, una vez abierto al mes, tirarlo. No fecha, algo que me quedó por ahí me lo voy a echar, ¿verdad? No estarse aplicando tantas cosas a nivel ocular. Y en el tema de, por ejemplo, maquillaje, que a veces también puede inducir procesos infecciosos, sobre todo si es maquillaje de tipo, no sé, que se pague a algún lugar y con esos mismos maquillajes maquillan a varias personas, hay que tener cuidado, ¿verdad? En algunos lugares descartan por lo menos las brochitas y las cosas que utilizaron. Porque ahí es también otro factor, tal vez no tanto así como de trauma, pero sí de procesos infecciosos. Sí. Tengo una mi amiga que quiero mucho, cuando estábamos de estudiantes de medicina, con un ganchito de estos de clip, jugando, se rompió el alambre y directo al ojo. Y vino a parar al hospital, por cierto. Y la tuvieron que operar de emergencia y todo. Afortunadamente pasó a la par de todo, o sea, no le dio al ojo. O sea, sí entró, pero no rompió el cristalino, o sea, entró en la córnea, pero entró recta, y no perdió la visión. O sea, digamos, me llama la atención también, por ejemplo, esto de la radiación y las luces. Deberíamos usar protección así solo por fregar, o sea, aunque no estemos expuestos laboralmente, porque esto fue un accidente, así solo. Lo que pasa es que uno no puede, mientras la persona realmente no tiene graduación, no. Resulta a veces un poco incómodo tener que tener colocado algo frente a la cara, ¿verdad? En los ojos. Ahora, si laboralmente está expuesto y hay un riesgo, yo creo que ahí es indispensable. Sí. Pero así como de forma rutinaria que todos tengan que usar lentes, no. Solo cuidarse. Realmente los lentes graduados deben de ser un instrumento, una herramienta que nos ayuda a ver mejor, ¿verdad? O si en caso, ahorita está muy, muy de moda el tema de que los niños, por pasar tanto tiempo en la computadora, tengan que usar lentes para protección. Aquí pasó una cosa, en la pandemia se vio que la incidencia de miopía en niños aumentó, y dentro de las hipótesis que se postularon era que la falta de exposición al sol, la deficiencia de vitamina D, había acelerado el proceso de miopía. Ahorita hay muchos artículos sobre ese tema. Entonces viene la disyuntiva. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? ¿Nos protegemos del sol? No. Bueno, yo a los niños siempre les digo, cuando me toca ver pacientes niños, que deben de salir un rato a jugar. Porque está demostrado que disminuye la probabilidad de incidencia de miopía por el tema de... Sí, pero por supuesto con moderación. Claro. Si va a pasar expuesto ahí, ya viene todo lo que platicábamos, ¿verdad? Entonces, que sea indispensable que usen las gafas para protección en la computadora, tal vez no. Pasa que por estar mucho tiempo en computadora, la frecuencia de parpadeo sí está demostrado que es menor. Y por eso muchas veces vienen las molestias luego de estar trabajando en computadora o lectura, que empiezan a arder los ojos, o al final del día la persona siente que tiene que como que estar parpadeando más porque ya hasta empieza a ver nublado. Esos más síntomas de resequedad. No porque tenga ojo seco, sino por la actividad. No fuimos hechos para pasar
Sí. 10 horas frente a una computadora, deberían de usar gotas lubricantes. Ajá. Sí, sí. Pero yo diría que así como ya de forma preventiva, siempre lentes en toda actividad, como que no. Ok. Bueno, con esto vamos a dar por concluida nuestra plática de hoy. Muy bien. De verdad, gracias, doctora. Mucho gusto. Por todo lo que está haciendo, por promover la educación médica continua. Gracias, doctora. A usted también por su entusiasmo. Y de verdad deseo que el podcast sea una herramienta que sea de mucha utilidad para todos los médicos, que también nos ponga en contacto, no solo con los médicos del centro médico, sino los médicos fuera de la institución. Bueno, esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias. Entre Médicos, un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.